Bienvenidos a mi canal, soy André y esto es Frostpunk 2. Bien, vamos a empezar el segundo capítulo de análisis a fondo, en el cual vamos a abordar cómo aprovechar al máximo el combustible y la construcción por adyacencia. Y además vamos a abordar el tema de las investigaciones, en la cual vamos a ver qué investigaciones son las más importantes o en qué orden, dependiendo del relato, hay que elegirlas. Hemos elegido el mapa de Cráter porque me parece que es un mapa espectacular para cualquier escenario y tiene muchas posibilidades. Empezamos. Bueno, aquí estamos en el mapa Cráter. Vemos que tiene muchos recursos espectaculares por todos lados, pero me gustaría deciros que al principio vale la pena romper el hielo por aquí, por esta zona. Empezáis a romper el hielo hasta llegar aquí abajo. ¿Por qué? Porque mirad esto. Aquí tenemos 5 de alojamiento extra por cada casilla que metamos del distrito de viviendas, sin penalización de frío o de calor, o llámalo como quieras. En este sí que tenemos una penalización de menos un cuarto por cada casilla. Esto nos puede salir muy caro en combustible. Entonces necesitamos 63 viviendas y ya sabéis que en los sitios normales cada distrito de viviendas da 20 viviendas, o sea, habría que construir 3 y luego expandir uno para que nos sobren entre 2 y 3 viviendas. Pues fijaos en esto. Tenemos una por aquí. Y ahora vamos a la siguiente. Vamos a buscar dónde nos da. Aquí nos da uno. Este ya está ocupado. Aquí nos da otro. Ya van 10, 15, 20, 25 y más 30. Nos ha quedado aquí un huequecito, pero ya no podemos construir más. Le damos. Y bueno, ya se han construido más 37 de viviendas, o sea, hemos satisfecho 62 y tenemos 37 más con 2 distritos de viviendas. Aquí lo que vamos a hacer es meter el centro de investigación para la continuidad del relato. Vale. Ahora vamos a ver el tema de los alimentos. Vamos a construir un distrito de alimentos y lo vamos a construir a partir del infinito. Vamos por aquí y un momento y nos vamos aquí. Vale. Y este lo dejamos como palomita suelta. Vale. Aquí estamos construyendo y ahora el truco del almendruco. Si no tenemos más espacio o no queremos llenar la ciudad, le metemos un distrito de viviendas. Pinchamos. Pinchamos aquí. Habéis visto que coge un montón de casillas y alrededor vamos a construir otro distrito de alimentación. Empezamos por este. Vale, un segundo. Que aquí nos falta uno. Vale, hecho. Bien. Bueno.
Se quita el cartel. Vale. Ahora ya tenemos el centro de investigación construido. Eso más adelante ya lo tenemos hecho. Ahora cogemos el distrito de alimentación y cogemos estas 3 casillas y estas 3. Vale. Bien. Ya están construidos. Ahora mirad esto. Tenemos 0 de calor distribuido por el generador, 0 de calor necesario para que sea soportable, 30 de calor necesario para aumentar la temperatura. Para generar 30 de calor necesitas 30 de carbón, pero lo tenemos en soportable, las viviendas. Ahora nos vamos al distrito de alimentación, 3/4 de lo mismo. No estamos malgastando nada de calor, no necesitamos hacer absolutamente nada. Vamos muy flojos de carbón, no tenemos que distribuir el calor, no tenemos que hacer nada. Nos vamos al otro distrito de alimentación y 3/4 de lo mismo. Aquí lo que hemos hecho ha sido distribuir el calor completamente. Vale, ahora nos vamos a construir uno de extracción. Nos vamos aquí, cogemos estos 3 y nos vamos por aquí. Un segundo. Nos vamos aquí. Vale. Bien. Cogemos un distrito de logística y lo plantamos por aquí. A ver si no me estoy colando. Lo vamos a colar por aquí. Bueno, a ver. Aquí la he liado porque lo he cortado. Vamos a volver a empezar. Entonces cogemos estas 3 casillas y vamos a coger estas 3 casillas. Lo plantamos, cogemos un distrito de logística y nos metemos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cogemos otro distrito de extracción y cogemos 1, 2, 3 casillas. Cogemos la otra casilla, la otra y la otra. Vale, le damos. Vale, ya lo tenemos construido. Y ahora 0 de calor distribuido. 0 de calor distribuido. Tenemos más 120. El calor distribuido es todo muy bien. Y en el otro 0 de calor distribuido. Hemos gastado mucho, pero hemos dejado ahora mismo la ciudad totalmente preparada a falta de más cajas. Bien, ahora vamos a un distrito de logística y vamos a construir por aquí, 3 por aquí y vamos a meter otros 3 por aquí. Vamos a coger un distrito de logística y lo vamos a colar por aquí. Bueno, pues aquí vemos 0 de calor y 0 de calor. No estamos malgastando absolutamente nada. Bien, para que os hagáis una idea, perdón, esto no era lo que yo quería enseñaros. Distrito de logística junto con distrito de extracción y distrito industrial junto distrito de extracción y distrito de logística.
distrito de viviendas con distrito de alimentación. Esa es la combinación. De la otra manera no os va a dejar, o sí os va a dejar, pero va a haber degradación y demás cosas, pues que sinceramente pues no interesa. No interesa. Y bueno, yo creo que con esto se ha quedado bien explicado cómo funciona el tema del calor por adyacencia, ¿no? Vamos a ir con las investigaciones. Ahora vamos con las investigaciones. Bueno, en calefacción, mejora del generador, bombas adaptables. Unas bombas versátiles que permiten que el generador consuma petróleo, vapor como combustible, además de carbón. El generador funciona con petróleo, carbón o vapor. Se puede construir en distrito de tipo central, o sea, en el generador, evidentemente. Esta investigación tarda 10 semanas y esto necesita un núcleo. Por lo tanto, si es en núcleos agotados, no le deis prioridad a esto. No tardéis mucho en investigarlo, pero no le deis prioridad. En los demás relatos, sí. Porque en tierras heladas, y hay muchos mapas que tienen petróleo, cuanto antes empecéis con combinar petróleo y carbón, pues vais a ir mucho mejor. Vale, después nos vamos a sociedad. Sociedad, dos cosas muy importantes son los hospitales, depende con la facción que estéis jugando. Pues en este caso yo estoy con los proteanos. Como este relato lo he hecho exclusivamente para enseñar las investigaciones, los legionarios no han salido. Yo suelo usar siempre los proteanos porque son muy buenos para curar enfermedades y demás, y usan el hospital escuela. Y bueno, y luego te dan de inicio, entras a tierra helada nada más de inicio con una habilidad que tienen en el árbol de utopía. Bueno, esto necesita un distrito de vivienda expandido. Es un hospital dotado de equipo e instalaciones especializadas para impartir clases y formar a estudiantes. No tiene nada negativo, cura regularmente una cantidad significativa de bajas laborales por enfermedad, desbloquea la habilidad de distrito, triaje preliminar que disminuye la enfermedad aunque a costa de que muera gente. Eso allá vosotros si usáis el triaje. La investigación igual, 51 de calor, 10 semanas. Y torres de vigilancia, como yo os aconsejo que si jugáis con los proteanos elijáis la opción de los legionarios. Bueno, básicamente viene a ser lo mismo. O sea, si os dais cuenta, en todos da lo mismo. 12 más 12 guardias más 12 y disminuye la criminalidad. Vale 50, dura 10 semanas, pero en el caso a la hora de pegar tiros y tener a la gente a raya, sobre todo en el relato Plaga, os interesa usar las torres que usan creo que es torre de patrulla, si no me equivoco. Bien, continuamos. En ciudad, de momento nada. A ver, por el momento. Calefacción. Vale, sí. Vale. Después de mejora de generador os saldrá otra, una vez que investiguéis, mejora de generador, que es el calefactor de asentamiento. Eso os va a venir muy bien para que el calor esté, bueno, que los asentamientos y las colonias estén medianamente calientes, sobre todo los asentamientos que son en los que extraéis de las tierras heladas comida, carbón, etc. Después, distribuidor de calor, muy importante, da más un nivel de temperatura, pero hay que activarlo, o sea, y cuesta pasta. O sea, cada distrito de viviendas tenéis que activar el distribuidor de calor. Distribuir el calor por todo el distrito, y para la ventisca pues viene de miedo. Perdón, el distribuidor de calor me he equivocado. Esto se construye dentro de los distritos: vivienda, alimentación, extracción, para dar uno más de calor.
es el aislamiento de vivienda lo que hay que activar. Desbloquea la habilidad de aislar distrito en los distritos de viviendas que aumenta permanentemente el nivel de temperatura en 1. Una vez que lo activéis, ya lo tenéis para siempre. Estas son, de momento, vamos a ver, aquí en recursos, de momento, pues las fábricas son muy interesantes porque esta fábrica se construyen en los distritos industriales y produce tanto prefabricados como producto de primera necesidad. Las dos cosas a la vez. Independientemente lo que le pulséis, que sabéis que podéis o hacer prefabricados con los distritos de industriales o hacer productos de primera necesidad. Pues si le dais a producir prefabricados, os producirá muchísimo más prefabricados que producto de primera necesidad y viceversa. Tiene negativo, enfermedad aumenta ligeramente, pero vale la pena a todas. Bien, pues ya hemos dicho que los hospitales, las torres de vigilancias, en ciudad, de momento nada, cuidado con los bloques de vivienda. Los bloques de vivienda, la gente se mosquea que te cagas. Entonces hay que ir viendo, en vez de hacer un bloque de viviendas, pues se construye un distrito de vivienda, porque el bloque de vivienda barato no es. El bloque de viviendas vale 50 y 100, da 25 de alojamiento, o sea, da más que un distrito de vivienda. Pero la peña se mosquea y mucho, y no interesa. A ver, en niveles bajos, sinceramente, en el nivel que yo de momento estoy intentando ayudar y a la vez de aprender, evidentemente, porque el más principiante soy yo, podéis montar los bloques de vivienda que os dé la gana, porque no hay guerra de facciones, porque yo juego en modo apacible de momento y dificultad ciudadano. Y lo dicho, de momento aquí hay otras cosas, uso del calor, circuitos eficientes. Esto ya tenéis que ir viéndolo conforme desarrolláis se desarrolla la partida, el juego, el match, o llamadlo el relato, como queráis. Mejora del generador, bombas adaptables, la que sale por encima, que es calefactor de asentamientos, aislamiento de viviendas, distribuidor de calor, tierras heladas. Es muy interesante también que desbloqueéis esto. Necesitáis un distrito de logística, evidentemente, pero el tiempo de exploración disminuye y disminuye el nivel de peligrosidad de los territorios. Así no se os muere mucha peña. Muelle de logística, si necesitáis más, pues sabéis que en un distrito de logística expandido podéis meter una sede de los exploradores y un muelle de logística y tenéis más expediciones y baja la peligrosidad. Sabéis que en cada... a ver, se me ha ido la pinza, debe ser la senectud. Perdón, sí, en cada colonia tenéis hangares, o sea, donde construir muelles de logística. Las vías aéreas es bastante interesante, cuestan mucho montarlas, pero la velocidad de transferencia y de recursos aumenta considerablemente. Los hangares de recolección, pues bueno, allá cada uno. Yo, sinceramente, si hay una cosa que sobra en este juego es comida, entonces nada. Y lo dicho, sociedad, torre de vigilancia, hospitales o torre de patrulla y hospitales. Los temas de cura siempre con los proteanos, tema de vigilancia y demás siempre. Si jugáis con los proteanos, evidentemente siempre con los legionarios. Ya os digo, esos se lían a pegar tiros y se quedan solos. Yo esto no lo uso. Yo esto, sinceramente, en estos niveles no lo uso. Esto, si os acordáis de Frostpunk, mítico juego,
en el que sí que ponías un centro de combate, que sí ponías un bar, una serie de cosas, pues esto viene a ser exactamente lo mismo. Yo en estos niveles lo veo sinceramente absurdo. En ciudad no, ciudad no, en sociedad aquí se os va desplegando el centro farmacéutico y luego el centro de panacea. Esto para la plaga lo vais a necesitar. Y bueno, hasta aquí hemos llegado a lo básico. Yo creo que lo he dejado bastante claro. Espero que sí. Ya sabéis, pulgar arriba, suscribiros a mi canal y hasta el próximo capítulo. Adiós.